Aquí vemos a Víctor Orbán, el presidente de Hungría, tratando de darle un beso en la mano a Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, la cual no acepta. Vemos otra vez ese momento, pues ella pone la mano dura y dice, no, no, no. Y ya nomás le dice, sí, vamos a voltear para acá, ahí están las cámaras, y ya pues ni modo, no le queda otra. Otra vez ahí está el momento donde ella simplemente no lo acepta. Por otro lado, el Delfín 3322 logró grabar esto que está sucediendo en el municipio Padre de las Casas, en República Dominicana, donde se han reportado inundaciones que obviamente también han afectado duramente a Haití. Aquí vemos otra de las imágenes de República Dominicana, donde ha estado esta situación afectando puentes. Esta imagen por Yael Suriel. Y en otras las imágenes curiosas, interesantes del día de hoy, son estos delfines que vean ustedes qué felices están. Bueno, por lo menos yo creo que están jugando, ¿no? Esperemos. Pero bueno, vean ustedes qué forma de jugar, de activarse en el agua. Sorprendente. Cambiando de tema, el Wall Street Journal hace una entrevista a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en el que dice que ya están listos, el país se encuentra listo para la contraofensiva de sus fuerzas armadas contra las tropas rusas, aunque insiste que se necesitan armas por parte de los aliados. Según ellos ya están listos, y es que, bueno, habían insistido que no era posible todavía llevar la contraofensiva, que no estaban listos. Había incluso reaccionado a Estados Unidos diciendo, pues creemos que sí están listos, y así, ¿no? Estaban yendo y viniendo, pero Zelensky agradece a los países, agradece a Occidente, porque los han dotado de armas desde el inicio de la invasión, pero pide que lleven o envíen más sistemas misiles antiaéreos Patriot, que son los que han funcionado muy bien para contrarrestar los misiles que lanza Rusia. Aseguran que necesitan aproximadamente unos 50 sistemas Patriot. Ahorita tienen realmente funcionales 2, bueno, 1.5, porque uno quedó medio dañado de un ataque ruso. Según lo que reporta, Rusia ha lanzado 20 ataques masivos con drones solamente en la última semana. La mayoría de estos han sido interceptados por los sistemas de defensa ucranianos. Aseguran que lo sucedido en la India en este choque de trenes habría sido por un error humano, que hasta el momento habría dejado casi 300 personas sin vida y cientos, ya casi 1,000 de heridos, 1,000 personas o cerca de 1,000 personas heridas. Esta situación, esta colisión ferroviaria en cadena ocurrida este pasado viernes en o cerca del estado de Odisha, tuvo pues bueno, uno de las choques, accidentes ferroviarios más fuertes de la historia de la India. Y vaya que tienen muchos. Al año más o menos fallecen entre 16,000 a 12,000 personas todos los años por accidentes, pero rara vez se ven accidentes tan masivos, tan grandes como el que ha sucedido ahora. Algo interesante está pasando en Paraguay. En mes de mayo, la inflación habría sido del 0%. Imagínense ustedes. Según revela el Banco Central, el índice acumulado en lo que va del año quedó en 2.5%. Ya se acumula esto del año. Pero en el mes de mayo, cero inflación, según lo que han dicho. De esta forma, la inflación acumulada es de 2.5 frente al 5.4 que marcó el costo de vida en el año pasado en ese mismo periodo. O sea, en los primeros meses del año, en el 2022, subió un 5.4% los precios. En este año un 2.5%, pero en mayo se fue al 0%. En alimentación, cereales, derivados mostraron incrementos de precios, destacándose los aumentos de productos panificados, harinas, pastas y arroz, también los productos lácteos, según los reportes. Según el emisor de los ítems que componen el índice de precios del consumidor, sufrieron incrementos muy ligeros en mayo los servicios y bienes alimenticios. Pero por otro lado, los precios de combustible tuvieron una baja y productos también de industria ganadera. Después, ya en el mismo mes de mayo, dentro de la alimentación, hubo también algunos que registraron bajas de precios, como por ejemplo la carne, que tuvo una reducción en el precio. También los productos derivados del petróleo registraron disminuciones en los precios, según lo que reportan, por ejemplo, la gasolina con aditivos, el nafta super y el gas en uso tuvieron una disminución de precios. Bueno, pues interesante allá en Paraguay. En otros asuntos importantes, más de 2.5 millones de personas, de niños y niñas, han tenido que ser desplazados de un punto de Ucrania a otro o incluso fuera de su país. Y según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 677,000 personas
tuvieron que salir de Ucrania desde la invasión rusa. O sea, hay más de medio millón de personas que tuvieron que irse de ese país, más los 2.5 millones de niños que han tenido que irse a otras regiones, algunos de a otro país, otros en otras regiones de la misma Ucrania. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, Filippo Grandi, dice: las últimas cifras disponibles mostraban que unos 677,000 personas huyeron de Ucrania a los países vecinos sobre todo en los últimos 6 días. Imagínense ustedes, o sea, algo está pasando, algo se está observando ahí que llama la atención. Tanto el movimiento que viene desde el principio de la guerra, con los 2.5 millones de niños, más los 677,000 refugiados que nada más en 6 días han salido de Ucrania. Sobre todo esto a países como Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Moldavia. Son los países que más refugiados están recibiendo. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya firmó la elevación del techo de la deuda de Estados Unidos hasta el 2025. Primero pasó por la Cámara Baja, después por los senadores el día de ayer, y el día de hoy la firma del acuerdo de la Casa Blanca con los republicanos para evitar la suspensión de pagos que hubiera iniciado este lunes que entra. Así que pues ya habrá dinerito para los gastos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el día de hoy el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda hasta el 2025. Vamos a seguir el trabajo de construir la economía más fuerte del mundo, escribió el presidente en un tuit acompañado de un video donde, pues estaba firmando en el despacho oval, o sea, en la Casa Blanca. En Japón se viraliza este video donde se muestra una sopa instantánea, la cual tenía adentro una rana en su plato. El incidente fue capturado en video y obviamente pues llamó la atención, recibiendo miles de comentarios y reacciones por esta pequeña ranita dentro de su bote. Aparte, ya que ya está aparentemente viva y ya se había acabado la sopa. Entonces, pues bueno, no sé si habrá tragado algunas más o simplemente no se dio cuenta. El joven se encontraba disfrutando de esta sopa como cualquier persona, dice. Noté algo extraño en los palillos y pues vio algo verde que se estaba moviendo. Pues era un ingrediente especial. A ver si no le hace daño al estómago o algo. Pero bueno, el punto es que este fue adquirido en Shake Udon, una de las franquicias más famosas de sopas, según ha dicho. ¿Dónde estaba esta rana color esmeralda? ¿Qué se debe hacer ante esta situación? Pues primero que nada dicen enjuagar la boca. Enjuaga tu boca con agua limpia para eliminar cualquier residuo o sabor de este mismo animal. Guardar las pruebas y guardar cualquier animal que te topes en una comida, hay que guardarlo por si te llega a intoxicar, saber de qué se trata. Eso es muy importante. No entrar en pánico, obviamente no tener miedo, estar calmado. Si te sientes bien, pues todo está tranquilo. Y si te sientes un poco mal, pues hay que ir con un especialista. Evidentemente, pues dejar de comer lo que estabas ingiriendo y guardar, como les digo, todas las pruebas. Tomar fotos, guardar a ese animalito, buscar la atención médica solo si es necesario. Si no te sientes mal, si no hubo ningún problema, pues no pasa nada. ¿Qué harías tú si te toparas una de estas ranitas? Bueno, pues déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente reporte.